Listo. A ver, miren, esta plática se llama Jesús y María en el sol de la divina voluntad. Se acordarán que en el milagro del sol de Fátima, mientras los niños vieron a Jesús, a María, en el sol, ¿qué significa eso? ¿Sale? Entonces, pues que ellos ya estaban en el sol, o sea, que ellos sí estaban en el sol y que ellos sí vivieron en el sol, o sea, también vieron, bueno, a la Sagrada Familia, a San José, que todos los santos ya están sumergidos en ese sol, que la familia tiene que estar también dentro de ese sol, no nada más personal, familiar también. También vieron a la Santísima Virgen, por ejemplo, Jesús lo vieron en acto de bendecir, o sea, vivo con todos sus actos, en acto de darse a nosotros. Ahorita con lo que voy a leer lo van a entender mejor, pero como eso es símbolo de la divina voluntad, de verdad que la Virgen sí puso ahí símbolos para entender mejor qué hay en el sol. O sea, está todo Jesús, ahorita vamos a ver que en eso, pues obvio, su divina voluntad, ahí están todos los actos de Jesús, todo Jesús, toda la Santísima Virgen, y por eso es la mujer vestida de sol, y por eso en Fátima se presenta siempre con luz luminosísima, la Virgen de Guadalupe también, y todas las apariciones en general, la medalla milagrosa también, dice que salen rayos de sus manos y de todos lados. Entonces, se refiere a esto, en sí no es que el sol esté fuera de ella, sino en realidad está dentro de ella y sale. El Inmaculado Corazón de María, el Sagrado Corazón de Jesús, le sale luz. O sea, vean cómo son símbolos para hacernos entender algo. También vieron, ¿qué más vieron? Los dolores de la Santísima Virgen, la Virgen dolorosa. Entonces, todos los actos de la Santísima Virgen, incluyendo sus dolores y todo, están ahí en el sol divino de la divina voluntad. Vieron a la Virgen en diferentes advocaciones. La Virgen del Carmen, la Virgen de los Dolores, la Virgen del Rosario, en fin. ¿Qué significa eso? Bueno, que todas, ¿cómo diré? Que todo lo que hay en la iglesia, todo nos tiene que llevar al sol de la divina voluntad. Simbólico, que ¿por qué la Virgen del Carmen? Bueno, yo lo veo así porque la espiritualidad del Carmelo, de San Juan de la Cruz y yo, especialmente va a esa unión de voluntades con el sol. Pero bueno, también es símbolo de que todas las espiritualidades que hay en la iglesia, no es que Dios las venga a quitar, no, Dios las viene a unir al sol de la divina voluntad para que tengan su pleno desarrollo y cumplimiento, su coronamiento a lo divino. ¿Sí? Por ejemplo, hablando precisamente con alguien que conoce de lo de la mística de los carmelitas, la espiritualidad carmelitana, pues decía eso, ¿no? Es que en Luisa es el cumplimiento, o sea, va todo encaminado y ahí es el cumplimiento, pues sí. No es que venga a quitar y ahora yo solamente lo que le manifestó a Luisa, no, es todo eso darle su pleno esplendor. Por ejemplo, con un sacerdote del Opus Dei que está metiéndose en esto, también comentaba eso. Es que todo lo de San José María, de que en la vida diaria lo puedes unir a Dios y todo, pues es que en la divina voluntad tiene su pleno cumplimiento. Entonces viene a darle a todas las espiritualidades que sí son católicas, que están dentro de la Iglesia Católica, a darle su pleno desarrollo y esplendor, uniéndolo al sol de la divina voluntad. Entonces vamos. ¿Cómo le llamarías? Esto no es una espiritualidad, es una ¿qué palabra usarías? Una doctrina. Bueno, se puede llamar como doctrina espiritual o más concretamente vida, la vida divina. Pero bueno, para ir por pasos se puede llamar la espiritualidad o la vida espiritual de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque consta de toda una doctrina y de toda una vida práctica. Entonces sí vienen los dos elementos, ¿no? Pero, en fin. Entonces, voy a leer algunos capítulos que van a ilustrar todo esto. Volumen 12, 9 de marzo de 1919.
encontrándome en mi habitual estado, o sea, en éxtasis, fuera de sí misma, vio a Jesús y dice, mi siempre amable Jesús me atrae siempre dentro de su querer, que es un abismo interminable. Y me dijo, hija mía, mira cómo mi humanidad nadaba en el divino querer. Se lo va a hacer ver espiritualmente, es una visión espiritual en el alma. En ese momento me pareció, dice Luisa, en ese momento me pareció ver ante mi mente un sol, pero no tan pequeño como el que resplandece sobre nuestro horizonte, sino tan grande que sobrepasaba toda la superficie de la tierra. Es más, no se veía hasta dónde llegaban sus confines, o sea, la divinidad, con esa imagen, con ese signo. Y los rayos que expandía con encantadora armonía penetraban a todas partes. En el centro de ese sol veía la humanidad de nuestro Señor que se nutría del sol. Las visiones estas son como para que de alguna manera entendamos estos conceptos espirituales. Entonces, en el centro de este sol veía la humanidad de nuestro Señor que se nutría del sol y Él formaba toda su vida. O sea, como que le penetraba y de ahí salía pues más luz. O sea, porque si forma su vida pues sale más luz. Todo lo recibía del sol y todo se lo devolvía. Y también como lluvia benéfica de luz se derramaba sobre la familia humana entera. ¡Oh, qué vista tan encantadora! Entonces mi dulce Jesús agregó, el sol que tú ves es mi voluntad, en la cual mi humanidad estaba como en su propio centro. Todo de mi querer recibía. Ningún otro alimento entró en mí, ni siquiera el alimento de un pensamiento o de una palabra o de un respiro entró en mí que fuera nutrido con alimento extraño a mi voluntad, sino que cada acto de Jesús se nutrió de su voluntad. O sea, totalmente bíblico, ¿no? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, en cada acto. Y era justo que todo lo debía devolver a ella. Entonces, de alguna manera simbólica le está diciendo que en cada acto suyo estaba su voluntad obrante, con todas sus cualidades divinas. Entonces, le dice que también ella, o sea, que se lo está mostrando para que lo imite y lo haga ella también. Desde el principio le dicen, haz que yo me lo salte, ahorita lo voy a repetir, pero ya con este elemento. Hija mía, mira cómo mi humanidad nadaba en el divino querer y tú debes imitarla. Entonces le dice, así te quiero a ti, en el centro de mi querer, del cual tomarás el alimento de todo. Cuídate bien de no tomar otro alimento, pues bajarías de tu nobleza y te degradarías. Pues sí, si tomas un alimento, o sea, imagínense, ya no digamos un pecado, ¿no? Pues vas a salirte de ahí, a tomar tinieblas y a sacar tinieblas, o sea. Te degradarías como las reinas que se rebajan a tomar, o sea, en vez de estar tomando sus alimentos especiales y se rebajan a tomar alimentos viles, sucios, indignos de ellas. Conforme tomes este alimento, debes inmediatamente devolverme todo. Ahora, este es del 1 de mayo de 1925, del volumen 18. Voy a leer solo algunas partes, ¿no? Porque si no nos vamos muy lento.
O bueno, primero voy a leer otro, ahora sí se oye mejor. Volumen 16 primero, 13 de agosto de 1923. El divino querer, ese es el título, debe ser el centro y alimento. Ah, no, perdón, es que ese fue el anterior. Volumen 16, ok. 13 de agosto del 23. Hace casi 100 años. Bueno, Jesús le dijo, hija mía, has de saber, bueno, quien es llamado a un oficio debe conocer los secretos, la importancia, los deberes, los bienes, el fundador y todo lo que pertenece a ese oficio. Entonces, has de saber que una simple criatura, aquí va a ser como una síntesis general, para que también todos ustedes pues puedan ver. Has de saber que una simple criatura rompió las relaciones que existían entre la voluntad divina y la criatura. O sea, se refiere, ya saben, al pecado original. Y esta ruptura destruyó los planes que la divinidad tenía en la creación del hombre. Ahora bien, a otra simple criatura, si bien dotada de tantas gracias y privilegios, como lo fue la Virgen, reina de todos, pero siempre pura criatura, le fue dado el oficio de reanudar, cimentar y ponerse en relaciones con la voluntad de su Creador para reparar la primera ruptura de aquella primera criatura. Incluso dice, mujer la primera, mujer la segunda, entonces se refería específicamente a Eva, que fue la que inició el pecado, la primera que se separó. Fue precisamente ella la que con vincular su querer al nuestro, nos restituyó el honor, el decoro, la sujeción y los derechos de la creación. ¿Que no fue una sola criatura la que tuvo el inicio del mal y la que formó el germen de la ruina de todas las generaciones? Así, esta sola criatura celestial tuvo el inicio del bien al ponerse en relación con la voluntad de su Creador y formó el germen de aquel fiat eterno o voluntad eterna que debía ser la salvación, la santidad y el bienestar de todos. Y a medida que esta celestial criatura crecía, así crecía en ella el germen de ese fiat eterno. O sea, cuando se refiere al fiat, se refiere a la voluntad de Dios en acto, que está obrante, pues, haciéndose árbol. Y el Verbo eterno se sintió atraído a reposarse bajo la sombra de su querer eterno y entonces quedó concebido, formando su humanidad en aquel seno virginal, en el cual reinaba como rey dominante su propio supremo querer del Verbo. ¿Ves cómo todos los bienes descienden de mi supremo querer y todos los males salen en campo cuando la criatura se sustrae de mi voluntad divina? Entonces, ¿dónde va a estar el remedio a todos los males? Pues cuando nos vayamos uniendo acá a la voluntad divina. Así que mi mamá fue el inicio, el origen, el germen del hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Porque como una criatura lo había destruido, justo era que otra criatura debía reedificarlo. Y luego mi humanidad, que no se separó nunca de mi divinidad, sobre este germen de mi mismo querer, que encontró en mi Madre Divina, formó el gran plano de la voluntad humana en la divina voluntad. Aquí voy a explicar en qué consiste esto, qué es lo que yo les decía, qué es lo que hizo Jesús que no se conocía. Vamos a ver, con mi voluntad humana unida a mi voluntad divina, no hubo acto humano que no pusiera en relación con el querer supremo.
con el querer divino estaba al día de todos los actos de todas las generaciones. O sea, aquí va a explicar cómo obraba un poquito. Su voluntad divina o querer divino viene siendo lo mismo. Dice, estaba al día de todos los actos de todas las generaciones, porque con su voluntad divina abarca a todas las generaciones y ve todo con su omnividencia. Y con el querer humano, o sea, su querer humano, ¿para qué entonces le servía? Pues para hacer ese acto humano en su humanidad. O sea, si veía por decir el trabajo de todos, muy bien, como Dios lo ve, lo abarca todo. Pero como hombre, con su querer humano, dijo, quiero ser carpintero, quiero serruchar. ¿Y cómo lo quiero hacer? Pues unido al querer divino. Dice, y con el querer humano los iba reparando. Decía, quiero hacerlo, o sea, junto con mi querer divino, para reparar todos los trabajos de todos. Y en fin, suplir por todos los trabajos de todos, en fin, todo lo que hacía Jesús interiormente. Y los vinculaba con el eterno querer, ahí está. No hubo acto que se me escapara y que no fuera ordenado por mí en la luz purísima de la suprema voluntad. O sea, todos nuestros actos humanos ya los hizo Jesús al modo divino, en la divina voluntad. Todo eso está dentro de Jesús, o sea, está en el sol de la divina voluntad en la humanidad de Jesús. O sea, también veía nuestro acto de comer, también. Y entonces con su querer divino veía, ¿qué veía? Pues que muchos comían, más bien que todos comíamos, ¿no? Muchos comemos sin agradecerle a Dios, muchos comen a lo mejor en gula, o sea, por darse placer a sí mismos de manera desordenada. Muchos comían también por hacer un acto agradable a Dios, le agradecían, se lo ofrecían, vio todo en el acto de comer, con su voluntad divina, su omnividencia, todo esto. Con su voluntad humana, ¿qué hacía? Ok, como hombre quiero yo también comer, pero unido a mi voluntad divina, para multiplicar mi acto de comer en cada uno y yo hacerlo de la manera perfecta, o sea, como Dios divino, por naturaleza, y darle al Padre la gloria por toda la creación, no solo por la comida. O sea, cuando uno come, pues estás recibiendo sí una fruta, una verdura, una carne a lo mejor de un animal, lo que sea, huevos, etcétera. Pero todo eso se formó también, pues tuvo que ver el sol, tuvo que ver el aire, tuvo que ver el agua, la tierra, la multiplicación de todos esos seres, desde la creación, etcétera. Entonces Jesús agradecía todo eso y a nombre de todos y en cada acto de comer, y le daba todo ese amor que no le damos en cada cosa creada, ¿sí? Con su voluntad humana unida a la divina. O sea, no nada más como Dios haya, sino efectivamente como hombre vino y lo hizo para reparar, o sea, hacerlo de la manera perfecta y multiplicarlo por cuantas veces comemos. Entonces eso ya está multiplicado, digamos, encima de nosotros, por decirlo de una manera. Ahí está ese acto, Jesús ya lo hizo. ¿Qué ve el Padre desde arriba? Pues ve a Jesús que multiplicó su acto y él dice, a mí, yo ya estoy satisfecho. Todos comieron y me dieron gloria y tomaron la creación de la manera perfecta, porque yo lo veo en mi Hijo. Jesús lo hizo y lo hizo a nombre de todos y se multiplicó por todos. Yo ya estoy correspondido. Ya, Jesús le correspondió a nombre de nosotros por todo. Pero le falta la voluntad de cada. Pero está suspendido ese acto. O sea, ahora, vete acá abajo, en ti, bueno, en cada ser humano que ve Dios. Tú no te uniste a Jesús, ¿no? Entonces estoy viendo que tú no, hiciste tu acto en gula a lo mejor, o lo hiciste humanamente nada más, o lo hiciste, lo trataste de hacer santo. Pero si tú te unes a la divina voluntad de Jesús y dices, Jesús, yo también uno me acto en tu divina voluntad de comer, y con tus mismas intenciones de darle gloria al Padre que tú le diste en cada comida, por toda la creación, agradecimiento, alabanza, etcétera, entonces tú ya te uniste, ahora sí hizo clic, digamos, ese acto, se quedó luminosísimo porque ya te pasa esa corriente, tu acto se divinizó y tú te difundiste en el sol junto con Jesús para darle también tú la gloria por todos. Entonces ya se multiplicó más.
Entonces vas a empezar a formar la vida de Jesús en ti, al modo de Jesús. O sea, tú ya quedaste con clic, pero el de junto no. No, pero a lo mejor va a recibir ya más gracias para algún día llegar a hacerlo. O sea, mientras más la luz se multiplica, más fácil puede la gente ver. ¿Sí? Entonces, el Padre, Él ya recibió de Jesús, recibió de la Virgen, pero Él dice, ok, yo ya lo recibí, pero yo quiero asociar todavía a más. Pues yo no tengo límite y quiero hacer felices a todos. Entonces ahí está, ya lo hizo Jesús y lo dejó para el que quiera se pueda conectar y seguir multiplicando toda esta luz. Y entonces ya no lo va a ver solo en Jesús, ahora también en la Santísima Virgen, bueno, por primera en Luisa. O sea, porque esto siempre hay que leerlo. Primero se lo está diciendo a Luisa y ella lo hizo. Y gracias a que ella ya lo hizo, entonces ya me llega a mí y yo también lo puedo hacer. Entonces ya vamos mínimo en el cuarto. O sea, ya está Jesús, la Santísima Virgen, Luisa, y ahora ya venimos nosotros. Pero ya sabemos que hay muchos más y va a haber muchos más. Pero bueno, bendito Dios. Entonces, pero las gentes que no se conectan, ¿cómo va a quedar su acto? No, pues ellas quedan desconectadas. Pero en Jesús el Padre está totalmente completo. Ahora, ¿tú quieres darle la gloria que le dio Jesús o la que tú como ser humano le puedas dar desconectado de Jesús? ¿Qué quieres? De ahora en adelante. Exacto. Bueno, te está invitando. ¿Qué dijimos en el otro capítulo? ¿Has visto cómo te quiero? Te lo está mostrando para que también lo hagas tú. O sea, sí, aquí está el sol de mi querer en Luisa. Ok, pero te lo estoy dando para que también sea en ti. Ese sol divino. O sea, mira el sol, pero fórmalo también en ti. Entonces, ahí vamos, ¿ven? Perdón la ignorancia. Tú quieres hacer esta petición de darle a todos. ¿Esa petición la hago yo, ser humano, o eso lo hace el Señor, que es divino, lo multiplica? ¿Quién lo multiplica? ¿Él, el Señor? El Señor lo multiplica, pero con tu querer. Si tú no quieres, Él no lo va a multiplicar. Ahí está nuestra libertad y nuestra cooperación. Claro. Sí, para que, sí. Porque para eso nos dio la libertad, para usarla en lo que quieras. O sea, y también quiere que estemos junto con Él usándola. Entonces, tener esas intenciones, ya dijimos en Fátima, las buenas intenciones. Sí, ahora en Luisa te viene a decir, sí, ahora te voy a enseñar mis intenciones divinas para que ya no solo sean buenas intenciones a lo humano de tus actos, tener esa buena intención. Ahora, ten mi misma intención divina en tu acto, unido junto conmigo, para que no sea solo una intención, o sea, sea efectivo. Pon tu voluntad para que se haga. Yo voy a poner mi parte, que sí lo voy a hacer, pero tú pon la tuya. Dale las gracias por todo, por la salud, por el trabajo, por todo lo que se les ocurra. Nada más es lo que les digo, pero ahora divinizarlo. Jesús lo hizo, ¿cómo lo habrá hecho Jesús? Pues a nombre de todos. Si sales de viaje, Señor, que sea tu voluntad. Sí, pero no solo que sea tu voluntad. Me uno a ti en hacer como tú lo hacías, es decir, ¿cómo lo hacía Jesús? Siempre a nombre de todos. O sea, Él jamás excluyó a nadie, hasta los milagros. O sea, podemos decir, es que curó a un ciego. Sí, pero tú no has visto su interior. ¿Él qué quería hacer? Por fuera estaba curando un ciego, pero en su interior, aquí se lo dice a Luisa, en algún capítulo, yo con mi voluntad divina veía a todos los ciegos del alma, a los ciegos por la voluntad humana, y quise curar a un ciego para poner ahí todo mi acto de querer curar la ceguera de todos. Y por eso nos da luz a todos, porque curó a aquel ciego, pero lo hizo en su divina voluntad, y nos vio y tuvo la intención de quitarnos la ceguera espiritual a todos. Entonces nosotros también tenemos que aprender a hacer todo por todo, o sea, hacerlo inmenso a nombre de todos, siempre. Entonces eso es ir aprendiendo a tener las intenciones divinas de Jesús. Pero eso lo va uno aprendiendo a leer los escritos de Luisa. Sí, porque uno pues sí tienes imaginación, pero no te alcanza porque ya es elevarte a un plano divino, que no estamos acostumbrados. Él tiene que venir a elevarnos y a decirnos, mira, yo le hice así, ahora hazlo tú también.
Claro, o sea, es todo unas enseñanzas bellísimas. Entonces estamos tomando como que de aquí, de allá, cuya, pero ya después cuando vayan leyendo van a ver, pues, que van aprendiendo. ¿Eh? ¿Cómo que sí lo tengo? Ah, el título, es que está un poco largo. Dice, el título de este capítulo es: Jesús no solo impetró la salvación, sino que formó el plano del resurgimiento de la criatura en el divino querer. Y con Luisa abre este plano a todos. Entonces estamos apenas llegando a la Santísima Virgen y que... no, es cierto, estamos en Jesús, ya y vimos la Santísima Virgen y Jesús. Estamos viendo cómo Él le hacía ante el Padre, ¿ok? Ahí vamos. Nada más que yo puse el ejemplo que si del trabajo, que si de la comida, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, por eso Dios quiere que hagamos nuestros actos diarios. Poco a poco los vamos a ir divinizando todos, van a ver. O sea, yo ahorita hablé de la comida, bueno, ya les di más o menos una idea de cómo hacer ya la bendición o la intención en cada comida en la divina voluntad. Pero al rato, o sea, leyendo van a ir descubriendo cómo poner esa intención en cada acto. A veces se hace de manera fácil y rápida. Ya teniendo esto dices, bueno, Jesús, en tu divina voluntad el acto de comer. Ok, a veces será así. Pero a veces en la oración, pues ya le pones una intención más grande, como decías. Y yo tengo que multiplicar y decir, Jesús, me quiero multiplicar por todos. Al menos a veces sí dilo en la oración y a veces ya, pues ya lo tienes presente, a lo mejor te acuerdas y dices, en tu divina voluntad con todo eso que ya dije, ok. Puede ser automático, pero al menos una vez lo tienes que decir y poner la intención de que sí lo quieres hacer. Al menos, bueno, es una idea, yo a veces así le hago. Una vez lo hago, ya lo leí aquí, pues yo también lo hago y tengo la intención de hacerlo por todos los actos del resto de mi vida. Ya, si se me olvida o a veces no, pero ya está. Ahora voy a otro conocimiento y ahí va uno creciendo. No, porque los actos quedaron en la luz y la que te saliste fuiste tú. Pues la que tú te separaste del sol fuiste tú. Entonces tú eres la que te tienes que conectar. Los actos ahí están. Entonces, aquí la cuestión es que cuando uno quiere empezar a vivir en la divina voluntad, sí es un proceso, es verdad. Pero sí hay que tener la claridad de que pues es una vida. O sea, no puedes decir voy a respirar y luego dejo de respirar una hora. O sea, no se puede. O sea, tiene que ser continuo el vivir en la divina voluntad. Es una vida. Lo cual no quiere decir que continuamente estés con todas esas intenciones, porque muchas veces tiene uno que poner la atención. Oye, mi trabajo es de poner la atención en el trabajo, ¿no? Muchas veces. O voy a planear el día y las compras, pues tengo que poner la atención, voy a comprar tal y tal cosa. O sea, no puedes nada más estar con estas intenciones. Pero entonces ahí es donde digo, pones tu intención, Jesús, en tu divina voluntad voy a ocupar mi mente en hacer esto. Es voluntad de Dios que lo hagas, entonces hazlo. Y ya habrá tiempo en tu oración, en la Santa Misa, en la mañana, en la noche, no sé, en la hora de meditación, en que hagas ya tu oración más extensa. Pero sí poner la intención y la atención de no estar cometiendo pecado. O sea, para pecar se necesita pues poner la voluntad de querer hacer ese pecado. O sea, sabiendo que es un pecado y lo quieres hacer. Porque puede pasar que sea una debilidad, ¿no? Nuestras malas tendencias, nuestras malas costumbres. Empiece uno a hacerlo. Pero en cuanto te des cuenta, ahí viene el conocimiento, ¿no? La conciencia. Esto no. Bueno, ahí es donde ya te tienes que frenar. Y decir, no, yo no quiero separar mi voluntad de la de Dios. ¿Sí? Y tratar ahí ya de frenar. Ahora, que te costó trabajo, X, bueno, pues si tienes dudas, de todas maneras vete a confesar, no hay problema. Pero sí, poco a poco van a ver cómo lo vamos a ir logrando. ¿Sí? Pero sí, o sea, ¿para qué quieres desperdiciar tu acto pudiéndolo hacer en la divina voluntad?
O sea, mientras más conozcamos este tesoro, más nos va a poder hacer pecados. Entonces, nos va a ir fortaleciendo para así dejar definitivamente los pecados. O sea, definitivamente en estado de pecado no se puede hacer esto. No puedes vivir, nada, que Jesús ven a mí, pero yo vivo en estado de pecado. Entonces tienes que convertirte, cambiar totalmente eso. Ahora, que no es estado de pecado, es que a veces caes, pero tú te confiesas y vuelves a estar en gracia. Bueno, te va a fortalecer y a purificar poco a poco para que tú te vayas haciendo más fuerte en vivir en gracia y mantenerte en ese estado para estar en unión con Jesús y en esta actividad. Y sí se va a lograr porque Dios trabaja en el alma, o sea, no es un modo de decir, es una realidad. Bueno. Y es que pones tu voluntad, pero ya sabes que al sentir o al invitarlo a que sea parte de tu día en ti, ya tienes esa fuerza en ti que te hace elegir el bien y sacar un poquito. Y tener como que más... Vaciarnos de lo que... Exacto, claro. Seguir Sí, algunas veces será más directamente. O sea, decir, esto no. Y hay unas veces, bueno, a mí me han comentado algunas personas, se empiezan a meter, a enamorar de esto, siguen leyendo. Cuando voltean para atrás, oye, ya no cometo tales pecados, ni me di cuenta cuando los dejé. Te fue llenando la luz y te quitó las tinieblas. Hay veces que sí tiene uno que hacer el esfuerzo, pero hay veces que no. Entonces, pues bueno, aquí está el remedio de todos los males y la fuente de todos los bienes. Entonces dice Jesús, sigamos con el capítulo. Repito la última partecita. Con la voluntad humana unida a la voluntad divina de Jesús, o sea, Él está hablando de Él. No hubo acto humano que no pusiera en relación con el querer supremo. Con el querer divino estaba al día de todos los actos de todas las generaciones, y con mi querer humano los iba reparando y los vinculaba con el eterno querer. No hubo acto que me escapara y que no fuera ordenado por mí en la luz purísima de la suprema voluntad. Podría decir, dice Jesús, que la redención me costó poco. Y eso que sabemos cómo fue la redención. La redención puedo decir que me costó poco. Habría bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos y mi palabra, y la habría hecho en muy poco tiempo. Pero para formar el gran plano de la voluntad humana en la voluntad divina, para unir todas las relaciones y vínculos despedazados por ella, o sea, en cada acto, ir acto tras acto, poniendo el acto que no habíamos hecho todas las generaciones humanas, ya no digamos los pecados, imagínense, en fin, solo Dios que los vio todos. Tuve que poner todo mi interior, inteligencia, memoria, voluntad, afectos, todo mi interior, toda mi vida oculta. Por eso a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué Jesús vivió 30 años oculto y solo 3 salió? Pues aquí está la razón. Porque estaba en esa actividad de su divinidad rehaciendo todo nuestro interior. Toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son por mucho más numerosas y más intensas que mis penas externas. O sea, miren, si él sufrió, la corona de espinas del clavo, ¿qué habrá sufrido al ver cada pensamiento malo? Es una coronación de espinas, pero a nivel espiritual. Cada pensamiento, entonces, ¿cuántas coronaciones, por decirlo de una manera, cuántas coronaciones de espinas sufrió en su interior? Si ya solo de uno, a ver, ¿cuántos pensamientos malos has tenido en toda tu vida? Ni sabemos, ni uno mismo lo sabe. Y así vete a las miradas, a las palabras, ¿sí? A los afectos, a los deseos.
a los actos ya. Entonces, pues eso, ahora multiplícalo por cuántas personas. Entonces, por eso dice, mis penas íntimas son por mucho más numerosas y más intensas que mis penas externas y que aún no son conocidas. Basta decir que no era solo el perdón lo que yo impetraba o la remisión de las culpas o el refugio, la salvación, la defensa en los peligros graves de la vida del hombre, como lo impetré en mi pasión, sino que era el resurgimiento de todo su interior. O sea, que resurgiera en el bien cada cosa y al bien divino. Yo debía hacer surgir ese sol del querer eterno. O sea, con cada acto iba formando ese sol de nuevo para nosotros, dejándolo disponible para la humanidad, porque la humanidad lo había rechazado. Entonces, ese sol del querer eterno quedó dentro de Jesús, que atando con fuerza raptante todo el interior del hombre, aún las más íntimas fibras, debía conducirlo al seno de mi Padre Celestial como renacido en su eterno querer. ¿Cómo me fue más fácil impetrarle la salvación que reordenarle su interior en mi supremo querer? Y fíjense, dice reordenarle su interior en mi supremo querer. Porque ordenar, bueno, puede ser, primero hay que ordenarse, o sea, ordenarse está refiriendo a hacer la voluntad de Dios en todo. O sea, Dios manda esto, pues hay que ordenarse de acuerdo, no mientas, no robes, no esto, no desees las cosas impuras, etc. Pero ahora reordenarse quiere decir, bueno, no basta eso. Además, tienes que reordenarte en la divina voluntad, o sea, como al principio. Adán no nada más era un hombre santo, era un hombre en el cual actuaba la divina voluntad y lo hacía todo como Dios lo hacía. Entonces, Dios quiere reordenarnos ahora, no solo ordenarnos, sino reordenarnos como al principio. Volvemos a ese término, repristinarnos. Y si yo no hubiera hecho todo esto, la redención del hombre no habría sido completa, ¿no? Hubiera quedado ahí incompleta, ni habría sido obra digna de un Dios, porque no habría ajustado, ni ordenado o reordenado todas las partes del hombre, ni restituido aquella santidad perdida cuando se sustrajo de la divina voluntad y hubo roto las relaciones con ella. Pero ese plano ya está hecho, o sea, ya lo hizo Jesús en todos esos 30 años de vida oculta y todo lo demás, todo junto. Pero para hacerlo conocer era necesario que primero la humanidad, o sea, los seres humanos, conocieran cómo para él había impetrado, no, pues me estoy saltando un renglón, espérenme. El plano ya está hecho, pero para hacerlo conocer era necesario que primero el hombre conociera que con mi vida y pasión podía obtener el perdón y la salvación, para disponerlo a hacerle conocer cómo para él había impetrado la cosa más grande e importante, que es el resurgimiento de su querer en el mío, para restituirle su nobleza original y las relaciones rotas con mi voluntad, y de esta manera su estado de origen. Ahora, hija mía, si mi eterna sabiduría dispuso que una criatura, la más santa de todas, preparara el germen de mi querer santo, en el cual yo formé el plano del resurgimiento del hombre en mi suprema voluntad, ahora, por medio de otra criatura, haciéndole entrar en las eternas moradas de mi querer, es
que cada palabra, pero bueno, eternas moradas de mi querer. Y vinculándole su voluntad con la mía, uniéndola a todos mis actos en la divina voluntad, hiciera así resurgir todo su interior en el eterno sol de mi querer. Entonces, primero hizo esa obra en Luisa. Por eso la obra con Luisa también fue de muchos años. La puso en su cama, o sea, quiso que estuviera como víctima en su cama para estar haciendo esto, porque no es un trabajo de un momento. Era de conocimiento, o sea, hagan de cuenta, lo voy a decir así para que se entienda. Un conocimiento, entonces Jesús sacaba su luz, se la daba a Luisa, le llegaba a su mente. Ah, ya comprendí este nuevo conocimiento. Luego, ¿qué pasaba? Ah, pero lo quiero hacer. Entonces unía su voluntad a la de Jesús y entonces esa luz quedaba como vida de su voluntad y quedaba ya dentro de ella a la hora que hacía el acto. Ah, ok, ya está en mi voluntad, lo quiero hacer. Muy bien, ya tiene ese rayo como propio formado en ella porque ya lo practicó, ya lo hizo. No solo lo tiene en la mente, sino en la voluntad. Practicado, vivido. Muy bien, pasaba 1 o 2 días, Jesús otra vez le daba otro conocimiento, otro rayo de luz. Ella lo hacía, lo entendía, luego lo hacía vida y quedaba con ese acto obrante en su alma. Y así fue formando ese sol que tenía Jesús en él, de la divina voluntad en su humanidad. Poco a poco se lo fue transmitiendo a Luisa con la voluntad de Luisa unida a la de él que hacía su parte, que decía, sí, yo también quiero hacer eso. Entonces ya quedaba Luisa como poseedora de ese sol en ella. Y al cabo de los 80 y tantos años que vivió Luisa, formó todo ese sol lleno de bienes, de actos divinos, tomado de Jesús, porque no se puede tomar de nadie más. Y con la ayuda de la Santísima Virgen, su madre, o sea, si es madre de todos, pues también fue de Luisa. Y con su maternidad divina, pues iba formando toda esta vida divina en ella. Y entonces fue cuando ya estuvo completado este sol para nosotros, hasta que lo terminó de realizar en Luisa. Entonces por eso le dice, vean. Pero esa inquietud de Luisa de sentirse siempre pecadora, a pesar de que... Porque cada vez que más luz recibía más, o sea, hacía entre muchos otros efectos ese efecto de ver sus mínimos defectos. Pero Jesús le decía, pero no te veas a ti misma. O sea, ¿por qué? Porque estás perdiendo un acto en la divina voluntad. Métete a mi voluntad, tu obra, y la luz te va a seguir purificando. Entonces sí, cada vez que recibía más luz, muchas veces causaba en ella ese efecto de verse pecadora, pero Jesús le decía, no te veas a ti misma, ya lo sé cómo eres, o sea. Pero no, yo voy directo a formar el sol en ti, tú también ve a eso, si no, que te vas a quedar ahí atorada. No se trata de eso. O sea, no creas que Jesús te va a decir, no, ya te voy a quitar tu defecto, no, con la luz te vas a ir purificando. O muchas veces le dijo, y hay cosas que no son pecado, que son miserias, para que te sigas sintiendo que eres nada y que yo soy quien estoy obrando en ti, ahí te las dejo, o sea, no pasa nada. Mientras no sean cosas voluntarias de mal, a eso sí ya no. Sí, hombre, límites, o sea. Pero hay que irnos mejor a sumergirnos en el sol, dar el brinco al sol, a meterte al sol y todo para que te siga purificando. Entonces dice, ahora por medio de otra criatura, haciéndole entrar en las eternas moradas de mi querer y vinculándole su voluntad a la mía, uniéndola a todos mis actos, Luisa fue repitiendo todos los actos de Jesús. Por eso Jesús le va manifestando lo que él hizo en su divina voluntad. Hasta cada respiro Jesús le habla de cómo los hacía en su divina voluntad, qué intención ponía, qué actividad ponía para llenar todos los respiros de todos de amor, de alabanza y todo al Padre. En su sueño, ya dijimos, en su trabajo, en su comida, en todo. ¿Sí? Ya no digamos en sus sufrimientos, pues también en sus oraciones, pues también. Entonces,
todo eso Luisa lo iba repitiendo y cada vez creciendo más. No basta una vez, o sea, porque como Jesús, Dios es infinito, pues sí, ya te manifesté esto, pero todavía dentro de ese mismo acto hay más. Y le volví a hablar de ese mismo acto, pero ahora con otra nueva luz. Entonces, bueno, es todo una obra, un reino que formó en Luisa. Entonces dice, y así, haciendo resurgir todo el interior de esta criatura, o sea, de Luisa, en el eterno sol de mi querer, y dispuso a abrir el campo de este plano a las generaciones, o sea, por medio de esta criatura, ya que esté completo en ella, de manera que quien quiera pueda entrar en él para ponerse en relación con la voluntad de su Creador. Y si hasta ahora las criaturas han gozado los bienes de la redención, ahora pasarán a gozar los frutos del fiat voluntas tua como en el cielo en la tierra, del hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, que está dentro de Jesús, en el sol de su voluntad. Y gozarán aquella felicidad perdida, aquella dignidad y nobleza. O sea, estos son efectos. Cuando estás obrando ya en esto y te pones a meditar, o sea, que estás en continua comunión con Dios, que Dios está obrando en tu acto. O sea, la verdad es una felicidad interior. O sea, aunque estuvieras sufriendo, pero estás ganando mucho más de tu sufrimiento. Estás recuperando aquella dignidad y nobleza de obrar en unión con Dios, que nada te está separando de Dios. Aquella paz toda celestial, la verdadera paz, o sea, la era de paz anunciada, que con hacer su voluntad el hombre había hecho desaparecer de la faz de la tierra. Gracia más grande no podría hacerle, porque con ponerlo de nuevo en relación con mi voluntad, le restituyo todos los bienes con los que lo doté al crearlo. Por eso, le dice Jesús, sé atenta a Luisa, porque se trata de abrir un inmenso campo de bienes a todos tus hermanos. No sé cómo ven, ¿quieren terminar aquí o le redondeo un poquito? Me gustaría terminar el tema de Luisa, ¿no? Para que quede más claro cómo está allá dentro de la iglesia. Ya sé que son 5:30, entonces ustedes verán cada quien. Yo iba 5:30, pero va a ser boda, o sea. Yo quería nada más redondear, no voy a leer ya capítulos enteros, solo algunas frases para redondear. Por ejemplo, dice, en otro capítulo, 1 de mayo de 1925, ahora, hija mía, a Luisa, tu misión de hacer conocer la voluntad eterna se entrelaza con la mía y con la de mi querida mamá. Y debiendo servir para bien de todos, era necesario concentrar en una criatura este sol eterno de mi querer, para que así, como misión única, pudiera este sol, desde esta criatura, desde ti, expandir sus rayos para que todos puedan tomar el bien de su luz. Por esto era necesario que, por decoro y amor de mi voluntad, yo debía derramar en ti tantas gracias, tanta luz, tanto amor y conocimiento de ella, como precursores y preparativos que convenían a la morada del sol de mi querer. A ti es dado, hija primogénita de mi divino querer, hacer conocer los méritos, el valor y el bien que mi voluntad contiene, como sol. Entonces dice, porque dice que muchos la tienen como si fuera una luz pequeñita encendida por los hombres, cuando uno habla de voluntad divina, como son las virtudes, y no como un sol eterno como es mi voluntad, por ejemplo. ¿Es el mismo volumen? Sí, del 18. En una de esas, por ejemplo, también le dice Luisa a Jesús,
Jesús, ¿pero qué no será mejor? Dice, Jesús mío, si tanto deseas y quieres que esta voluntad tuya sea conocida, amada y vivida, pues ¿por qué no manifiesta tú mismo a las almas tus verdades, los grandes bienes que contiene tu voluntad, el gran bien que ellas van a recibir? Así como me los manifiestas a mí, también a ellas. Porque tu palabra directa contiene una fuerza mágica, se puede decir, un imán potente, la virtud de tu potencia creadora, de que Él habla y crea en el alma eso. Oh, qué difícil es no rendirse al dulce encanto de tu palabra divina. Por eso, dicho todo directamente por ti, todas se rendirán a ti. O sea, Luisa pensaba eso. Pero vean, Jesús le dice, hija mía, es mi costumbre, el orden de mi eterna sabiduría, que quiere que mis más grandes obras las haga y las manifieste primero en una sola alma, para concentrar en ella todo el bien que mi obra contiene. O sea, Dios hace un fiat, pum, y ahí concentra todo. Y vérmelas con ella de tú a tú como si ninguna otra existiera y hacer mi obra completa, perfecta en esa criatura. Y cuando ya lo hice todo, de manera que puedo decir que mi obra la terminé completamente en ella, tanto que no le falta nada, entonces la manifiesto y la hago correr como en un vasto mar en favor de las demás criaturas. O sea, ese es el modo de obrar de Dios. Importantísimo. Primero, saber cómo está obrando Dios. Esto lo hice con mi celestial mamá, ya lo vimos, no lo repito. Primero con ella, etc. Así igual será de mi voluntad, cuando todo esté completo en ti, de modo que mi voluntad triunfe de ti en su plenitud y totalmente, y tú de ella, con todos los actos que determinó, hasta el acto de la muerte, vivido por Luisa en la divina voluntad. Ahí estuvo completo el reino para que todos podamos incluso morir, ese acto de la muerte, realizarlo en la divina voluntad. Antes de eso no estaba completo el reino. Como en la redención, cuando estuvo terminada, con el último respiro de Jesús, todo está cumplido. Antes no, faltaba el acto de la muerte. No se podía. Entonces también. Entonces, como mar inmenso que inunda, entonces cuando esté completo en ti, correrá para bien de todos. Pero es necesario formar la primera alma completa para después tener las demás. Esto es importante, ya les dije, por esa razón, saber cómo obra Dios. La segunda razón, que no vengan falsos profetas a confundirlos, nada, que a mí me sigue hablando Dios de su divina voluntad. No, chiquita, no te la creo. Jesús hizo todo en Luisa y de Luisa lo va a difundir a los demás. No va a haber otra, única. Su obra es única, como obra Jesús. Como obró Dios, concentró todo en el primer hombre y de ahí salimos todos. Solo en su madre concentró todo, no necesitó más cooperadores, o sea, más. Ahora le voy a seguir manifestando a otro. No, en su madre hizo todo. Y ahora en Luisa ya hizo todo. ¿Sale? Que no los engañen. Conociendo el modo de obrar de Dios, uno no se engaña. Bueno, hay muchas más, pero pues bueno, entonces ya está. Este sol divino ya está en la iglesia y la iglesia ya lo reconoce. Entonces, ¿qué forma este sol divino? Jesús, bueno, salió de Jesús y de la Santísima Virgen a Luisa durante toda su vida, los conocimientos, sus actos, sus ejemplos, todo ya está ahí. O sea, yo digo ese libro, pero este libro es la vida de Luisa y anuncia que ella tiene esa misión de transmitir la divina voluntad. Pero son todos los escritos de Luisa. Y aquí viene esa visión que a lo mejor ya muchos se saben, ¿no? De Luisa una vez que vio aquí está.
Le dice Jesús a Luisa, yo en mi omnividencia veo que estos escritos serán para mi iglesia como un nuevo sol. Los escritos de la divina voluntad por Luisa. No, este es del 10 de febrero de 24, volumen, creo que 16. De ese es página 28. Yo en mi omnividencia veo que estos escritos serán para mi iglesia como un nuevo sol que surgirá en medio de ella. Así como surgió la Santísima Virgen y el Verbo en medio del pueblo elegido, bien, esto a surgir en medio de la iglesia, pueblo dado, formado por Dios para el cumplimiento de su segunda promesa. Y los hombres, atraídos por su luz deslumbrante, se aplicarán para conocerlos y luego transformarse también en esa luz y salir espiritualizados y divinizados. Vean esto, por lo cual, renovándose mi iglesia, transformarán la faz de la tierra. Entonces, ¿cómo va a ser la renovación de la iglesia y del mundo? Por estos escritos, primero nos van a renovar a cada uno, purificar, renovar, divinizar, y luego esa luz se va a ir extendiendo a los demás y se va a ir renovando la iglesia y el mundo. O sea, Jesús ya obró en Luisa y lo demás nos toca a nosotros. Así fue en la redención, ¿qué no fue así? Él hizo toda su obra, su redención, la depositó en su iglesia, escogió sus apóstoles y de ahí se fue difundiendo. Él ya no hizo más. Lo confió a medios humanos, los asoció para que esa luz de la redención se fuera difundiendo. Entonces, si están esperando que Dios va a obrar o algo extraordinario, ya no, ya lo hizo Luisa. Nos toca asociarnos a su obra. Sí, son gracias extraordinarias que está dando. Oigan, de ir entendiendo esto es maravilloso. Sin un auxilio especial de Dios no entendemos nada del mundo espiritual. Esas son las gracias. No, señales por fuera, no sé qué. A veces esperan, no. Mientras decía esto y más, me salto un pedacito. Ahora viene la visión para que entendamos mejor. Me hizo ver en medio de la iglesia una mesa y todos los escritos sobre la divina voluntad puestos encima, luminosos como sol. Muchas personas venerables rodeaban esa mesa y salían transformadas en luz y divinizadas. Y mientras caminaban, comunicaban esa luz a quienes se encontraban. Y Jesús agregó, tú lo verás desde el cielo. Aquí lo dijo que era para después de la muerte de Luisa. Verás el gran bien cuando la iglesia reciba este alimento celestial, el cual fortificándola la hará resurgir en su pleno triunfo. Bueno, eso se los está poniendo Dios. Miren, y ahora yo les digo, miren el sol, pero miren el sol divino que ya Dios nos puso aquí en la iglesia, en los escritos de Luisa. Y ya está a su disposición. Ahora ya, trabajen en eso para que también lo puedan formar en ustedes y empecemos entre todos a renovar la iglesia. Allá hay sacerdotes que están en esto también, se está renovando la iglesia. Entonces, pues bueno, hoy le podemos dejar ahí. Cada uno haga su respuesta a Dios. ¿Quiero ver el sol? ¿Me quiero ya fijar más en el sol o no? ¿O sigo en mi vida diaria? ¿Quiero interpretar las profecía o la profecía de las profecías en sentido espiritual o voy a seguir esperando algo material como los judíos y a no reconocer la obra de Dios y a perdérmela? ¿Sale? Pues si alguien quiere terminar con una oración o terminamos con una oración, ¿sale? A ver. Dios mío, Jesús,
Sol divino que surges, que surgiste y que surges, te doy las gracias y quiero unirme a tu divina voluntad. Quiero fijarme en ese sol, verlo, aprender de él, recibir sus rayos, de ese sol de la divina voluntad obrante en ti y que tú le transmitiste junto con nuestra Madre Santísima a Luisa, la criatura pues que tú elegiste para esta misión. Gracias porque me das esta inmensa gracia deseada por ti desde el principio de la creación, a la cual has guiado a toda la humanidad y para la cual fundaste tu iglesia. Gracias porque mandaste, nuestra Madre Santísima en Fátima, como precursora y anunciadora, pues me la está dando a conocer y me prepara para recibir este sol, verlo, me lo señala. Gracias por todas esas gracias inmensas y ahora quiero ya dedicarme, según tu voluntad, no a quedarme en los preparativos, sino realmente ir al cumplimiento de la promesa y a vivirla, a reconocerla y a nutrirme de ella. Te pido tu inmensa ayuda y todas las gracias que necesite para lograrlo, porque indudablemente pues soy pequeño, soy nada. Necesito pues mucha purificación, necesito mucha luz, pero estoy en la disponibilidad de recibirlo y de hacer mi parte pequeñísima, de unir mi voluntad a la tuya en todo. Quiero tomar más conciencia de esto y de trabajar en formar ese sol divino en mí. Madre mía, queridísima, también pido tu auxilio, tu ayuda y no me quiero soltar de tu mano materna, más ahora que nunca, para lograr formar ese reino luminosísimo de paz, de amor, de felicidad dentro de mí. No solo para mí, sino para bien de todos y para mayor gloria de Dios y mayor gozo tuyo como madre que quieres lo mejor para mí. Que así sea, para mí y para todas las criaturas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.